Ahí sí. Ya. Pero Nico, de todas formas, como te comentaba, si no aparece cambiada de acá a mañana en la tarde noche, me escribes de nuevo, porque en eso estoy, digamos. Ya, porque en general, como yo le he comentado, no hay mala voluntad, sino que ha sido un tema re complejo tener más cursos y más estudiantes. Entonces, Claro, sí, tanto los estudiantes como los profesores en este último tiempo como que la tenemos como medio difícil entre todas partes, así que no, para todos. se entiende mucho. Así que en ese sentido, como te digo, te comento, Nico, déjame revisar bien. No van a haber sorpresas, por supuesto, porque en general las notas tienden a ser buenas. Y se supone que claro, en esta semana, digamos, como van a tener plazo hasta el viernes, quizás hasta el sábado, que me envíen la prueba de ciclo vital. Y en esa lógica tendría como una semana, casi 2 semanas, como para colocarle todas las notas, pero ya tengo que empezar a cerrar y colocar a aquellos estudiantes que tienen como alguna duda de notas, las tengo que ir colocando. Así que si no aparece mañana en la tarde, me escriben, Nico, no hay problema con eso. Ya. Muchas gracias, profe, por eso. No, de nada, Nico, de nada, Nico, y lamento mucho esta situación, digamos. Si bien No no es sé, grave, por es cierto, que pero es súper entendible pensando que es fin de año y tenemos como todas las cuestiones encima y ocurre siempre el fenómeno de que terminando el año o después de muchos meses como ujú, que sentimos un poco de agobio o cansancio y terminamos como o posponiendo las cosas o demorándonos en las cosas. Entonces es súper entendible que pase para todos. esto, profe. Además que, por ejemplo, desde mi forma de corregir, en general yo trato de hacer lo más posible por entregar las notas al ratito, digamos. Vale decir, corrijo inmediatamente las pruebas, pero en este formato me demoro más. No me es rápido corregir. Entonces, bueno, y lo más probable es que va a ser así el próximo semestre, así que va a haber que seguir mirando cómo optimizar y cómo potenciar la forma de evaluar que pueda ser más rápida. Ahí tendré como un poco el verano como para hacerlo, porque el tema, una cosa es que las vacunas se estén desarrollando y otra cosa es que las vacunas aparezcan y nos empecemos como, no sé si inmunizar, no sé cuál es como el efecto que tendrá la vacuna, pero yo creo que el próximo semestre, o sea, el primer semestre del próximo año va a ser online, o sea, no me cae ninguna duda que que va a ser así que tendré tiempo como para perfeccionar este método de corrección de notas. Eh, em, eh, me, me dan un minutito, espera un poquitito, que algo le pasó a mi hija, espera un poco. Ya muchachos, he regresado muchachas. Bueno, gracias, no le pasó nada a mi hija, solamente saltó de la cama al piso, pero se escuchó fuerte. ¿Alguien más quiere como preguntar algo antes de comenzar con la materia, muchachos? ¿Colegas? ¿No? Bueno, pues voy a comenzar como les diría. Hoy día se supone que tiene que ser la última clase de nuestra asignatura, porque la idea está en que hoy día les voy a enviar, finalizado la clase, les voy a enviar la prueba número 2 para que la empiecen a contestar.
Como siempre, van a tener plazo hasta el próximo, digamos, como es, lunes, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, este es el último contenido que vamos a ver propio de la asignatura. Y hoy día lo que nos convoca es la materia de aprendizaje cognitivo-social, que corresponde al último mecanismo de aprendizaje que nosotros vamos a ver en nuestra asignatura. ¿Ya? A ver, chiquillos y chiquillas, nosotros cuando comenzamos el semestre hablando de aprendizaje y conducta, partimos hablando de que la historia del aprendizaje, y en particular de la psicología del aprendizaje, llevaba muchos siglos, que no era algo nuevo, digamos. Sin embargo, en el siglo recién pasado fue quizás el siglo donde más proliferó toda la investigación vinculada al aprendizaje, donde también se empezó a observar que la forma de aprender tenía ciertos mecanismos y que por lo tanto la experiencia humana tenía ciertas formas de poder obtenerse y en esa lógica donde se hizo el vínculo y porque si bien se hablaba mucho de aprendizaje y de teorías del aprendizaje, en el siglo pasado se empezó a hablar más específicamente de psicología del aprendizaje. Vale decir, las teorías del aprendizaje tenían todo digamos, un contexto filosófico y epistemológico. Sin embargo, en la psicología del aprendizaje se dio un énfasis más específico respecto de cómo la experiencia, cómo el aprendizaje influye en las personas y en particular influye en su comportamiento y en su conducta. Lo que a nosotros nos tocó, por lo tanto, ver en todo este proceso tenía que ver con que partimos mirando lo que era condicionamiento clásico, por lo tanto, cómo es que se podían aprender a dar respuestas frente a nuevos estímulos. Y estas respuestas dependían del condicionamiento o la asociación entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado, el cual da origen a que el estímulo neutro se transformara en estímulo condicionado y por lo tanto pudiera producir una respuesta también. Vimos hasta hace unas 2 semanas atrás lo que era el condicionamiento instrumental y cómo es que las consecuencias influyen en la conducta y vale decir, por lo tanto, cómo es que la probabilidad de aparición de una conducta queda determinada por las consecuencias que siguieron en el pasado a dicha conducta. Entonces comenzamos a ver cómo es que la conducta podía aumentar en probabilidad, ya sea si le dábamos algo agradable a la persona, o bien por el contrario, si le quitamos algo desagradable. Y eso lo estuvimos viendo ya sea por reforzamiento positivo o reforzamiento negativo, respectivamente. También vimos que la conducta podía disminuir en probabilidad si le agregábamos algo desagradable o bien si le quitábamos algo agradable a las personas. Hablando allí de castigo tipo 1 y castigo tipo 2, como en este caso procedimientos de modificación de probabilidad de conducta. ¿Sí? Y eso es lo que estuvimos viendo. Vimos algunos videos incluso de cómo se trabajaba en el laboratorio para moldear conductas, por ejemplo. Eh, pero hoy día nos convoca una materia que se desarrolló siempre al alero de la psicología del aprendizaje, pero que desarrolló incluso un mayor interés respecto de cómo es que los aspectos cognitivos, vale decir, las formas de pensar, nuestros puntos de vista de las personas y de las cosas, cómo esto podía influir en nuestra conducta. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el tercer mecanismo de aprendizaje por el que los seres humanos aprendemos y modificamos nuestro comportamiento y es el aprendizaje observacional que se circunscribe o bien se encuentra dentro de una teoría más grande que se conoce como la teoría del aprendizaje cognitivo social, desarrollada principalmente por Albert Bandura, que es lo que vamos a ver a continuación. A ver, chiquillos, una de las cosas que empezó a suceder en la década de los 50 en particular y continúa en la década de los 60, es que en algún momento las cogniciones, vale decir, la forma de pensar de las personas no era un objeto de estudio.
Y esto tenía que ver con que las dificultades metodológicas para observar lo que pasa por dentro de las personas siempre han existido. Hoy día sin duda existen otras formas de poder estudiarse el pensamiento, pero antiguamente no existían. Sin embargo, el que no existiera la herramienta o la metodología para estudiarla no significaba que no existiera, vale decir, no porque no pudiesen estudiar el rol del pensamiento en el comportamiento humano había que dejarlo de lado, sino que todo lo contrario, había que continuar haciendo investigación. Y por lo tanto, una de las cosas que empezó a aparecer acá tenía que ver con que, en general, el pensamiento de las personas, y esto es bien interesante, chiquillos, en general lo que busca es tratar de explicar y entender y comprender las cosas que pasan alrededor de nosotros, ¿sí? Vale decir, un ejemplo muy contingente, pero por cierto, que nos va a ayudar mucho para lo de ahora. En una hora más se va a producir un eclipse que va a poder ser apreciado de mejor forma en la región de la Araucanía. Digo, entre comillas, de mejor forma porque está lloviendo a cántaros, pero lo cierto está en que hay una gran expectación, digamos, por el tema del eclipse. Y en esa lógica, si ustedes han observado en prensa, empiezan a aparecer en los típicos reportajes, digamos, que empiezan a mostrar de cómo es que la cultura mapuche, por ejemplo, ve el fenómeno del eclipse, así como también cómo lo ve la disciplina más bien científica. Y cuando uno comienza a ver eso, más allá si esto tienen razón los mapuches o si tiene razón la ciencia, lo cierto está en que es un fenómeno que en general llama mucho la atención y que por lo tanto ha recibido siempre diferentes explicaciones. Como está lloviendo hoy día, desde la ciencia uno podría decir de que en general en el sur chileno es esperable que llueva, al parecer había un sistema frontal que se iba a desarrollar sí o sí en hoy día, pero quizás en otra época esto que esté lloviendo, la gente lo podría haber interpretado de otra cosa y de otra forma. Qué sé yo, porque los dioses están enojados, lo que sea. Por lo tanto, cuando empezamos a hablar de explicarnos, de establecer atribuciones, vale decir, establecer las causas de por qué se producen determinados fenómenos, es algo que Rotter hace muchos años atrás y Heider en particular empezaron a estudiar ya con respecto a dónde uno ubicaba las causas de los sucesos. En ese sentido, una de las cosas, chiquillos y chiquillas, que es bien interesante de esta teoría, tiene que ver con que la gente y en general las personas tienden a atribuir o tendemos a atribuir o desarrollamos explicaciones de las cosas, lo cual tiene un efecto muy importante en los seres humanos. Y es que en la medida en que somos capaces de explicarnos las cosas, el nivel de incertidumbre baja. Y por lo tanto, y al contrario, cuando las personas no somos capaces de explicarnos las cosas, cuando no sabemos por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo, sin duda aquí nos encontramos con que efectivamente el nivel de incertidumbre es mayor. Y por lo tanto, nuestro pensamiento no tan solo y tiene ciertas funciones básicas como el resolver problemas, sino que también tiene otras funciones como, por ejemplo, establecer las causas de las cosas que nos ocurren y por qué nos están pasando ciertas cosas. Posteriormente, Rotter, cuando empezó a desarrollar lo que es la línea del locus de control, es que en esta teoría, cuando se habla locus de control, tiene que ver la ubicación o el lugar en el cual se ubican las causas que controlan mi comportamiento. Vale decir, es que las causas de mi comportamiento se encuentran siempre dentro mío, y ahí hablaríamos de que existe un locus de control interno, o bien, si es que las causas de control de mi comportamiento se encuentran afuera. Y esto, por lo tanto, da origen al locus de control externo. Vale decir, si de una u otra forma, en las notas que yo me estoy sacando, y me estoy sacando malas notas, por ejemplo, ¿a qué se deberá que no me está yendo bien? Y claro, ahí uno está empleando esta teoría de la atribución y de buscar causas, de buscar motivos para un poco tratar de entender, explicar y reducir la incertidumbre.
Y aquí, claro, hay algunos estudiantes que van a decir, por ejemplo, que ellos son, no sé, por los poco motivados, o los flojos, qué sé yo, o los que les falta más ambición para conseguir cosas. Claro, haciendo más bien digamos, lo que sería un locus de control interno, ¿sí? Porque se están poniendo todas las causas del comportamiento dentro del estudiante. En cambio, si encontramos que a este estudiante no le está yendo bien y empieza a decir de que todo esto se debe a la metodología, al sistema neoliberal que no fue capaz de prever este tipo de situaciones, ahí, claro, uno va a estar hablando más bien de un locus de control externo. Pues está atribuyendo las cosas que le están ocurriendo, lo está atribuyendo a causas externas. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillas? Entonces, cuando hablamos de las cogniciones en el comportamiento, comenzamos, por lo tanto, a tener una visión diferente de cómo es que los seres humanos nos comportamos. Y en esa lógica, el, el determinismo recíproco, el modelo interactivo emergente y el aprendizaje vicario o condicionamiento observacional empiezan a aparecer como conceptos muy centrales de esta nueva forma de ver a los seres humanos, una nueva forma en la lógica de que empieza a cambiar la visión de ser humano, empieza a ser más activo, que es lo que ya vamos a ver, así como también y por eso el nombre de la teoría de aprendizaje cognitivo social, porque el ser humano no tan solo emerge desde lo biológico y también de lo cognitivo, sino que también surge desde lo social, desde las interacciones que tenemos con las personas, con las instituciones, etc. O sea, así postula el modelo interactivo emergente, que es lo que vamos a ir mirando. Así como también, y cuando tengamos que de manera más específica, vamos a hablar del aprendizaje vicario u observacional. Vale decir, como dice el nombre, las personas podemos aprender mirando. ¿Y qué podemos aprender mirando? Las consecuencias, vale decir, las consecuencias que tiene el comportamiento de alguien al cual definimos como modelo. ¿Sí? Vale decir, cuando los niños, qué sé yo, o alguno de ustedes, si es que alcanzó, por supuesto, se creía Power Ranger cuando era más niño, uno entiende que todo eso se debe al aprendizaje vicario, vale decir, porque miraron un modelo que aparecía en televisión, Power Ranger rojo, amarillo, negro, verde, qué sé yo, y por lo tanto, claro, lo copiaron, lo miraron y quisieron hacer las mismas cosas que esos Power Rangers hacían en televisión. Y yo esto que lo tiro como un poco para la talla, y cuando veamos el experimento de Albert Bandura, que lo estaba buscando y ya lo encontré antes de comenzar la clase, lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo es que los niños copian el comportamiento de los adultos, cómo copian la conducta de la mamá, cómo copian la conducta del papá, y por lo tanto muchas veces nos encontramos con que el niño se porta de una determinada forma, no porque quiera, sino porque sus aprendizajes vinculados a la observación, vale decir, a lo que estuvo mirando como en sus papás, como modelo, le dieron, por lo tanto, ese tipo de comportamiento. No es que el niño lo haga porque quiera, sino porque lo ha copiado en algún lugar. Y la teoría clásica de Albert Bandura establece que cuando hay niños que son muy buenos para discutir o pelear es porque están viendo discusiones entre sus papás o bien están viendo algún grado de conflicto. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando nos toque hablar de aprendizaje vicario. Chiquillos y chiquillas, ¿a qué me refiero y a qué se refiere desde esta teoría, desde lo cognitivo social, con lo que es el concepto de determinismo recíproco? Y el concepto de determinismo recíproco habla de que existe, como dice el nombre, una reciprocidad, vale decir, existe una mutua interdependencia y una mutua influencia entre el ambiente y el ser humano. Vale decir, crecemos en ambientes que nos pueden determinar, sí, sin duda, pero también nuestro comportamiento puede generar ciertos efectos en el ambiente que lo pueden transformar, ¿sí? Lo pueden cambiar y por lo tanto, así como el ambiente me determina, yo también soy capaz de determinar o influir en el ambiente. A eso se le conoce con el nombre de determinismo recíproco. Entonces, por ejemplo, para la redundancia, un típico ejemplo que se da en estas situaciones, digamos, y en estas situaciones, en este concepto del determinismo recíproco, tiene que ver con
que, por ejemplo, cuando las personas están diagnosticadas con depresión, una de las cosas que empieza a suceder en ellas es que las personas pueden comenzar a aislarse y a alejarse, por lo tanto, del resto de las personas con las cuales habitualmente compartían, ¿sí? Por lo tanto, la persona con depresión, lo más probable es que va a sentir muy poco apoyo de parte de la familia, de parte de los amigos, ¿ya? Y lo va a percibir y lo va a referir en aislamiento. Sin embargo, esa conducta de alejarse hace que muchas veces las personas, cuando ven que alguien se está alejando, cuando anda más retraído, en general y por lo general lo que tiende a pasar es que la gente tiende a alejarse también. Y tiende a alejarse porque no saben si están incomodando o no están incomodando. Y por lo tanto, claro, lo que le pasa a la persona, por ejemplo, a este ser humano, es que se aísla, ¿ya? Y claro, puede decir que se siente solo, ¿ya? O se siente sola, pero desde el determinismo recíproco también vemos y señalamos desde que desde el ambiente, desde las personas que lo rodean o la rodean a esta persona, se percibe esta cosa y en vez de acercarse, tienden a aislarse. Y por lo tanto, la persona diagnosticada con depresión se siente más sola todavía. ¿Me van entendiendo? Es como, por ejemplo, cuando las personas son muy temerosas, ¿sí? Y van caminando por la calle y tienen como la idea de que les va a pasar algo. Y claro, si están como con ese estado afectivo de que les va a pasar algo, la posibilidad de que reaccionen bien frente a un determinado evento dentro de una determinada situación es menor, porque están dudando mucho de sus capacidades como para resolver algún tipo de dificultad que pueda aparecer. Por lo tanto, claro, si efectivamente les llega a ocurrir algo, la persona razonablemente va a haber confirmado su creencia y su expectativa respecto de algo que le iba a pasar. Esto es muy parecido a Sí, lo que es la profecía autocumplida, por si acaso. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Quieren preguntar sí. algo? No, no se me ocurrió un ejemplo Dale, dale, por favor, conversémoslo. medio, medio visceral, o sea, medio un poco futbolístico. Dale, Tomás, ningún Como problema. cuando están jugando 11 contra 11, por ejemplo, o cualquier realidad ¿Sí? de fútbol, y estás jugando con alguien que es medio inseguro para tocar, no sé, ver un poco la cancha, no te da la seguridad y él tampoco demuestra seguridad al jugar, pues, y por lo tanto no le voy a dar pase. Es como lo mismo, ¿no? Sí, Bajo esa, porque estoy de acuerdo. no proyecta seguridad, a mí no me da seguridad y por lo tanto es algo recíproco. Dentro de Sí, lo... Un buen ejemplo, ¿no? súper bueno. De hecho, yo soy súper futbolero, así que te voy a dar un ejemplo más concreto todavía. Mira, ¿Ya? pasó en la Copa América recién pasada, la que se jugó en Brasil, cuando estaba nuestra selección nacional peleada internamente, y ¿Mm? Claudio Bravo no fue citado. Y llegó Arias, pues llegó de Racing, pues, llegó de una tremenda campaña en Racing, pues, le fue súper Claro, bien allí. Y resulta que lo que empezó a pasar fue que al cabo de los primeros partidos empezaron a ver que a Arias le costaba el manejo del balón con los pies, pues, que no era igual que Claudio, que no era igual que Claudio Bravo, y en algún momento dejaron de darle pases. Y eso efectivamente fue leído por todos, digamos, también por el arquero, y por lo tanto, claro, el hecho de decirle ya no te vamos a dar pase para que te quedes tranquilo, pero en el fondo se puede leer y él lo puede haber interpretado también como una falta de confianza, y en vez de haberse segurizado más, todo lo contrario, te inseguriza mucho más. ¿Me sigues? ah, claro, claro. Que fue lo que pasó, po. Y de hecho en el segundo gol que tuvimos contra Perú, él se equivocó, po. Él se Claro. equivocó. Y claro, el puesto del arquero, como siempre se dice en el fútbol, es el más ingrato, porque puedes tapar cuatro, pero te equivocas en una, y en una es la que queda en la retina, como dirían los futbolistas Claro. de las personas, po. Entonces, claro, en esa lógica, como tú puedes bien decir, en el fútbol, y de hecho esta cuestión de la psicología deportiva, esta, digamos, no digo cuestión por mirar lo menos, no, sino que digo como por decir algo, como una línea, qué sé yo. Ujú. Pero la línea de la psicología deportiva, por ejemplo, Tommy, hace notar de que el aspecto afectivo y emocional en los deportistas es tremendamente relevante.
De una u otra forma, el deportista que se empieza a insegurizar puede cometer muchos errores. Un futbolista, por ejemplo, que se enoja con otro, digamos, con alguien del equipo contrario, ganas de pegarle, por cierto, no le van a faltar, o de pegarle una patada, un codazo. Y claro, el tema está ahí en que pegar un codazo y tener la expulsión, hoy día jugar con 10 contra 11 es dar mucha ventaja en el fútbol actual como se está dando hoy día. Entonces el ejemplo que estás dando es muy atingente, Tommy, muy, muy, muy atingente. Claro, y siguiendo la línea de eso de la psicología deportiva, igual me interesa mucho. Por eso como que le hice asociar un poco eso. Mira, No yo sé si pretendo Mira, yo el próximo año pretendo armar alguna actividad así como la hice con exalumnos para el tema del taller de empleabilidad y lo que fue el Día del Psicólogo. Quiero ¿Ya? armar algo con los psicólogos deportivos que conozco. Oh, qué Oh, genial. sí, pues, sí, 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 sí. Mira, Damián, ponte tú, un muchacho que tiene salido el año 2008, el Damián. Damián estaba en las Ujú. inferiores de Colo-Colo, en la Romina Sepúlveda, que somos amigos de la universidad. Ella estuvo en el Comité Olímpico de Chile, no sé si todavía seguirá yendo, pero estuvo harto tiempo, de hecho estuvo apoyando mucho a esta pesista nacional, no alcanzo a recordar el nombre, pero que ganó una medalla y después se lesionó del hombro. Ya me voy a acordar. Y hay otro ¿Ya? muchacho que ahora, que es el Camilo, que lo estoy supervisando y que está, digamos, en el centro de alto rendimiento de la Chile, po. Y claro, ahí entre ellos se ubican, se conocen, y el tema de lo emocional en ellos es súper complejo, po. Es muy, muy, muy complejo porque es como, por ejemplo, lo que le pasaba a Gary Medel, po. Gary, al comienzo, Gary se hacía expulsar a cada rato, siempre nos dejaba, pero después, yo creo que gracias al trabajo de Marcelo Bielsa y probablemente muchas charlas que le tienen que haber dado, Gary bajó las revoluciones, po. De hecho, Gary Claro. no se hace expulsar ahora, pues, como Yo, antiguamente le yo siempre he pasaba. sentido que debe haber algún trabajo ahí. Lo deben haber trabajado quizás psicológicamente. ¿Sabes los equipos que tienen allá? Porque aquí yo sé que en Chile no, pues. En Chile no hay quizá no hay tanto énfasis con la psicología De, deportiva, por lo visto yo, lo que yo he visto, en realidad no, algo súper burdo igual. Pero no, en pero Europa yo tengo entendido que sí. Que sí mira, hay psicólogos sí, pues, o sea, y acá en Chile demasiado. mm, yo te diría que igual los hay, pero claro, no sé si tan desarrollado como debe ser en Europa. Me imagino que como siempre que como en países desarrollados, obviamente están mucho más desarrolladas las cosas, po. Ah, Mira, por ejemplo, lo que le pasa a Colo-Colo, perdón, no quiero tocar fibras sensibles, que a quien sea del Albo justamente, campeón, ya, justamente yo. pero claro, ¿Ya? por ejemplo, fíjate tú que el Colo tiene una de las plantillas más caras del fútbol chino, sino que la más cara. Ujú. Deben tener psicólogo deportivo digamos, para lo que son, en este caso, el primer equipo. Y hubo partidos que perdieron y que no tenían por qué haber perdido. Entonces, muchas veces, ¿cómo tú lo haces para recuperar ese estado en los futbolistas? Claro, ahí aparece el modelo Marco Antonio Figueroa de empezar a subir y bajarlo, retarlo, y que la evidencia muestra que el que los sube y los baja no dura, po. Sino que al contrario, no logra nunca insertarse en los equipos de fútbol, po, que es lo que le Ujú. pasaba al fallecido Eduardo Bombales, po. Eduardo Claro. Bombales empezó en la Gabriela Mistral como el director técnico, como que le empezó a ir bien, y después llegó a Temuco y en Temuco le fue mal. Y Mm. esto tiene que ver, claro, con que los futbolistas y en general los deportistas tienen un tema de afectivo y de autoexigencia muy alta. Fíjate tú que, por ejemplo, para los nadadores olímpicos, claro, pues si tienen que superar una marca, no sé, pues de 58 segundos bajar a 57 segundos, es tema, pues. Y si no lo Claro. alcanzas y estás ensayando, perdón, ensayando, sí, también podría ser ensayando, pero nadando un mes, 2 meses y no logras bajar, en este caso la marca, y se acercan las Olimpiadas o las clasificatorias para la Olimpiada, y claro, pues, en algún momento te vas a empezar a tensar y puede que ya no te demores 58 segundos, sino que te demores 59 segundos. Hay unas cosas allí muy, muy interesantes que ve la psicología deportiva que,
¿Qué es lo que quiero hacer? Pues como para ir mostrando otras ramas por si acaso, por si te interesan, Tommy, para que Interadísimo, sí, interesante. la vayas a ir explorando de a poco. De hecho, una de las cosas, para ir viendo lo que es el modelo interactivo emergente, porque también va a calzar mucho con lo que estamos hablando, el modelo interactivo, perdona, lo que te quería decir como ejemplo. A mí me pidieron acá en la Universidad Central pues, que fuera el psicólogo deportivo de la, digamos, como de las ramas deportivas que tiene la UCEN. Y yo dije que no, po. Dije que no porque yo no era psicólogo deportivo, me gustaba el deporte sin duda, tampoco no era tan deportista de andar corriendo todos los días, po. Pero que sin duda había gente que estaba mucho más capacitada que yo, po. Y en ese momento recomendé a un profesor que se llama Ignacio Gallardo, que estaba en el magíster de psicología deportiva que tenía la universidad, pero Ignacio estaba a cargo de la Unión Española y no tenía tiempo nomás. Y no pudo. Ahí no sé en qué habrá quedado esa teleserie. Pero lo que te puedo decir de lo que te quería contar era que, no sé si se llaman los hermanos Grimald, no sé cómo, o los primos Grimald, pero son unos primos que son secos en voleibol, así, pero secos, secos. Y la Andrés Bello los becó, po. La Andrés Bello los captó, los becó, y para todos los cabros que jugaban voleibol o tenían que competir contra ellos, era muy decepcionante para ellos, po, porque era imposible ganarles. Es que de hecho, cuando fueron ahora a los, ¿cómo se llama? A las Olimpiadas Panamericanas, no me acuerdo el nombre que reciben, y estuvieron acá en Perú, y los tipos sacaron medalla de oro, po. Medalla de oro. Entonces, ganaron a todos, Claro, po. Entonces, claro. entonces, claro, te encuentras con gente que es muy talentosa, que tiene una visión positiva, que tiende a tener un buen manejo emocional, un buen manejo del estrés, y te encontráis claro, con gente que es muy potente. Mira, y otro ejemplo más, por ejemplo, mira, voy a hablar del modelo interactivo emergente y voy a hablar de lo que le pasó a Sebastián Keitel, que era un Ya. atleta nacional. ¿Ah? Sí, sí, lo conozco. O sea, tienen que... Sí. Mira, Sebastián Keitel era considerado el blanco más rápido del mundo cuando le tocó ir a las Olimpiadas, el blanco más rápido. Mm. Y gran expectación en las Olimpiadas porque iba a correr Sebastián Keitel, ojalá que llegara una medallita de bronce, qué sé yo, pero salió sexto, salió sexto. Y claro, en ese momento yo me acuerdo haber leído una entrevista de Sebastián Keitel que la presión era súper fuerte, porque en el fondo era estar preparándose toda una vida para llegar a una Olimpiada, toda una vida. Y involucraba de que, por ejemplo, cuando se habla del modelo interactivo emergente, con que la forma de pensar en ese momento que tenemos, sin duda que va a afectar nuestro rendimiento. Nos imaginamos recibiendo una medalla de oro, nos imaginamos lesionándonos, o no hay que imaginar absolutamente nada, y hay que tener la mente en blanco. Luego, ¿cómo va a haber que estar emocionalmente en ese tipo de instancias? O sea, por ejemplo, en esta cosa, bueno, se habla de modelo interactivo emergente porque a partir de la interacción de todos estos aspectos aparece el fenómeno humano y aparece nuestro comportamiento. Yo no sé, si, por ejemplo, de mi experiencia personal, yo me acuerdo para el Mundial de Brasil 2014, cuando perdimos en los octavos de final con Brasil, El palo de eh, Pinilla. y yo no quise ver esos penales durante 5 años, no los quise ver. No, No lo no. quise. Ahora, esa experiencia creo yo que nos sirvió como para campeonar después en la Copa América del 2015 y después la del 2016, si veníamos jugando a un nivel súper súper alto. Pero yo me imagino a Alexis Sánchez cómo se tiene que haber sentido en ese momento cuando se perdió un penal, po. Se perdió un penal, Alexis, Claro, se perdió el penal, y esa definición a penal estuvo súper súper reñida. De hecho, uno siempre habla del palo de Pinilla, pero uno no habla en este caso del palo de Gonzalo Jara, po, que pegó en el borde interno del vertical, la pelota claro. recorrió todo el arco y más encima con el efecto que podría haber entrado al arco, no entró, porque de hecho uno ve que la pelota cruza el arco y después se va como para el lado del banderín del córner, así como que es como que el efecto de la pelota, ni siquiera como que le pegó mal, le pegó súper bien. Pero claro, si uno se pone en ese momento, en ese lugar, claro, el fenómeno humano aparece y puede aparecer como endiosado o bien como muy devaluado, po. Y el penal que después pateó Alexis para la final del 2015 contra Argentina, picando la pelota, es una cuestión que tú decís, no es que esté de otro planeta nomás, po. Claro, nacido para eso. Claro, ¿cómo logró manejar el estado emocional, pegarle como corresponde a la pelota, porque le podría haber picado mal y el arquero argentino, el chiquito Romero, se podría haber repuesto y haber agarrado la Mm. pelota?
que Claro. fue lo que pasó cuando Claudio Bravo le atajó el penal a Mayer Candela en la final En el del Colo-Colo, sí, sí. 2008. Y que, claro, le pegó, pero no le pegó lo suficientemente fuerte como para que la pelota entrara, y Claudio Bravo se repuso desde el piso y la sacó, po. Entonces, claro, uno se encuentra, por lo tanto, en temas de lo deportivo, con todo esto. Yo te diría que bueno que lo hayas planteado esa perspectiva, porque también como yo soy clínico, tiendo a dar más ejemplos clínicos, pero claro, en el tema de lo deportivo, uno comienza a ver cómo la expectativa y lo que nosotros esperamos de nosotros mismos nos influye, cómo nuestros estados emocionales también nos influyen, cómo el ambiente que nos rodea también nos influye. Y claro, a partir de eso emerge el fenómeno humano. El, en general, claro, esta cosa de los deportistas de alto rendimiento. Esto es una cosa de que yo me acuerdo cuando hablaba con Ignacio Gallardo, como les digo, que el psicólogo deportivo que está en la Unión Española, no sé si ya no está ahí, o estaba en esos años, y me decía, por ejemplo, que para los deportistas el deporte no era un factor protector, pues era un factor de riesgo, po. Y que era al revés de lo que uno creía, po. Y era porque el deportista estaba en un nivel de exigencia mayor, po. Se podían lesionar, si se lesionaba se retrasaban las marcas, era un camino de mucho esfuerzo también, sin duda de talento, pero de mucho esfuerzo también, porque en el fondo como que la política deportiva en Chile no era no entregaba muchos recursos, y además que ahí en el ambiente deportivo como que existen ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas cofradías de algunas familias. De hecho, en prensa se mostró mucho hace tiempo atrás en la gimnasia olímpica, que había una señora que tenía una cofradía donde siempre colocaba a su hija, po, y no colocaba a las otras personas. Entonces se topan con eso. De hecho, yo me acuerdo una de las cosas, Tomás, que no sé qué tal te parece lo que estamos conversando, pero muchos niños que me ha tocado atender y que juegan en la rama, digamos, deportiva, digamos, en las juveniles y en la sub-14 y sub-12 de algún equipo, la Unión Española, el Audax y del Colo, siempre he sabido esta historia, pero que para ser titular hay que ser amigo del director técnico, po. Porque en el fondo como que no le dan muchas posibilidades a los que no lo son, y ahí los chiquillos pasan y una carga súper fuerte. Me acuerdo alguna vez haber atendido a alguna muchacha que practicaba patinaje, ¿cómo se llama? Este patinaje como... ¿Artístico? ¿Ah? ¿Artístico? No, 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 era de competencia, esta cosa que tienen que dar vueltas por la elipse no sé si en la pista atlética del Estadio Nacional, pero del óvalo, del velódromo, creo, del velódromo. Y la cosa es que la chiquilla llegaba el día viernes en la noche, y la chiquilla llegaba a empezar a tiritar y a vomitar porque venían las competencias del día sábado, del día domingo, y que el papá le gritaba una serie de cuestiones. No, claro. No, olvídate, era muy complejo para ella. Entonces, claro, cuando hablamos de lo del modelo interactivo emergente, nos empezamos a encontrar justamente como tú bien citaste, en la psicología deportiva, perdón, se ve, pero claramente, po. Claramente cómo todas estas cosas interactúan, cómo se van influenciando mutuamente para producir determinados resultados. Y en el caso de los deportistas tienen que aprender a manejar todas estas cosas, po. O sea, imagínate, por ejemplo, el atleta que le logró ganar alguna vez a Usain Bolt. Yo creo que tenéis que haber sabido quién era Usain Bolt, po. Y Claro. Usain Bolt ganaba mirando para atrás, po. No podía ser de otra forma, si ya el tipo no podía ser más rápido. O sea, el tipo, de hecho, muchos nos dábamos cuenta que el metro o 2 metros antes de llegar bajaba la velocidad. Bajaba. Y, Bueno. y uno veía que el tipo era alucinante, po. Era alucinante. Y la vez que ganó mirando para atrás, no, fue una cuestión así, pero... Entonces tú te das Pero cuenta... ¿Ah? a mí se me hace, también se me hace muy significativo también cuando Chile jugó con Uruguay. En el partido cuando Jara hizo su gracia ahí, con Cavani. Por tu Mucha expulsión de gente, mano. mucha gente desde afuera como que especulaba así como que, no sé, como que había algún tipo de, no sé, casi de, como que si Jara fuera un o ese tipo de cosas,
cuando lo venden muy desde afuera. Pero Claro. dentro del fútbol, eso es como una, ¿cómo decirlo? Es como una habilidad como para sacarte a un jugador de 1,90 m, creo que mide Cavani, en realidad no sé. Ya no De sé, 1,90 m, siendo Jara uno de 1,80 m, ¿cómo te lo sacáis? ¿Cómo te lo marcáis si es un jugador, un 9 de área especializado, que lleva mucho sí. tiempo, venía jugando muy bien? ¿Cómo lo sacáis si no es de esa manera? Mira, de hecho, que claro, esas prácticas que se dan en el fútbol son como bien habituales. En algún momento algunos defensores andaban con alfileres, otros no se lavaban los dientes, lo que fuera. Pero yo te diría que Claro, una vez que fue muy claro, que fue justamente por la final de la Copa América del 2016, cuando estábamos con Argentina, cuando habían expulsado a Marcelo Díaz, y nos quedamos con uno menos, po. Y lo que empezaron a hacer después los chilenos, y cosas que ustedes pueden ver el video, los chiquillos empezaron a quemar a uno de los argentinos, particularmente, no me acuerdo si era apellido Rojo al que expulsaron, Marco, pero, ¿ah? a Marco Rojo. Sí, lo empezaron a quemar, lo empezaron a quemar, lo empezaron a buscar, lo empezaron a buscar y lo... Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, claro, esa práctica como de una u otra forma de sacar del partido, Partido. Ujú. diciendo cosas o haciendo cosas, es bien habitual, porque son deportes de mucho contacto físico. Entonces, claro, pues, en fútbol sobre todo, yo no me imagino que en rugby debe ser la misma cuestión, los tipos se dan duro, eso sí, en rugby, pero Claro. claro, son deportes de mucho contacto físico. Entonces, claro, da la posibilidad de, si uno está enojado, uno le puede pegar a otro, al otro, al contrincante, pero también a uno lo pueden expulsar y quedarse con uno menos, que es lo que nos pasaba con Gary. Pues si Gary se hacía expulsar, y claro, después Gary bajó las revoluciones y Gary ahora, olvídate, pues se lamenta mucho cuando él no se lesiona, como lo que pasó recientemente ahora. Pues entonces, todas estas cuestiones, de hecho, por ejemplo, el mismo Luis Suárez, pues, Luis Suárez, pero comentadísimo, el tipo mañoso para jugar, Claro. porque cuando mordió, no recuerdo si era un italiano el que lo mordió, pero fue en un Mm. partido y le mordió el hombro, po. Morderlo. Uno dice, pero ¿por qué? Bueno, las cosas como del fútbol. Entonces, claro, cuando hablamos del modelo interactivo, hablamos del determinismo recíproco, bueno, ¿qué mejor que verlo desde esta perspectiva de la psicología deportiva? Cómo es que incluso tomamos estos conceptos también que aparecen acá, que uno tiene un rol activo, que uno no es alguien tan pasivo en la vida, y que no sé, pues, esta cosa de los arqueros, porque se equivocarán una y todos lo recuerdan, y harán 4 tapadas y nadie lo recuerda, pero por ejemplo cuando los arqueros tienen que, ya en la instancia de penales, y ahí el arquero se inmortaliza, pues. Como diría el gran Julio Martínez, fallecido ya hace rato, cuando el arco se agranda para el arquero y se achica para quien va a patear el penal. Una cosa como bien perceptiva, digamos. Pero claro, te empezás a encontrar con estas cosas que tienen que ver con que somos activos, con que tenemos cierto grado de intencionalidad y reflexividad, podemos anticiparnos, autorregularnos y poder pensar también en las cosas que estamos haciendo, po. El Pipita Higuaín, o sea, el Pipa Higuaín, si bien algunos no lo consideramos muy buen centro delantero, pero nada, pues está en la selección argentina, quién sabe si a lo mejor en la última jugada del partido del 2015, cuando Argentina atacó en el último minuto, cuando contragolpeó, y el Pipa Higuaín no alcanzó a llegar bien, a pegarle bien a la pelota y le pegó hacia al costado del arco. Vaya a Ujú. saber si eso no lo descolocó, po. Y después ver que Matías Fernández le pegó fuerte a la pelota, vaya a saber si es que no le influyó, po. Porque estas cuestiones son así, pues tienen cosas súper complicadas. Es como, por ejemplo, lo que pasó para el Mundial de Estados Unidos 94, y Brasil estaba jugando la final con Italia, empataron a 0, por cierto, una de las finales más fomes que todos han reconocido, una de las más fomes que ha habido en los mundiales, y el último penal lo tenía que patear Roberto Baggio, que es mediocampista italiano, había ganado Ujú. Balón de Oro, qué sé yo, y la tiró por las nubes la pelota, po. Y se acabó el Mundial para Italia y perdieron la final. Y pasó que después en el Mundial del 98, perdón, es que yo soy súper futbolero, lo siento,
En el Mundial del 98, Chile le iba ¿Ya? ganando 2-1, le iba ganando 2-1 a Italia. Po. Y resulta que, claro, ahí llegó a arbitrarnos alguien que nunca había arbitrado en ningún partido importante, de apellido Bochardó, que dicho sea de paso nunca más se supo de él, y lo pusieron a arbitrar el contra Chile e Italia, cobró un penal que no debería haber cobrado, pero le tocó patearlo Roberto Baggio, y ¿Mm? Nelson Tapia casi le atajó el penal, casi lo atajó. Entonces, claro, Baggio ahí gritó el gol, pero sacándose también los balazos, por decirlo así, de haber perdido la final contra Brasil. Entonces, claro, cuando uno se encuentra en este sentido con deportistas de alto rendimiento, uno empieza a observar todas estas características que el modelo del aprendizaje cognitivo social de Bandura nos empieza a mostrar. El determinismo recíproco, el modelo interactivo emergente. Y estas características, po, que no son menores, po, que no son menores. Porque una de las cosas que ocurre en los deportistas de alto rendimiento, y en los futbolistas en especial, es que si cometen un error, tienen que tratar de no cometer otro error en el partido. No se pueden equivocar dos veces, que fue lo que le pasó desafortunadamente a un arquero no sé si fue el arquero del Liverpool, o Ah, sí, sí. que arquero Carius. y cometió dos errores, po, y sepultados, po. Ah. Sí, sí, nadie más se volvió a saber nunca más de ese Sepultados, porque en jugador. el fondo, claro, te cometes un error, botas al equipo emocionalmente y después cometes otro error, no, es como para enterrarse vivo, po, y uno mismo ponerse en la florcina para decir que alguien a uno le va a dejar, digamos, le va a echar agüita alguna vez, po. Sí, Entonces, po. en esta lógica, claro, nos encontramos con todo lo que tú comentas, pues, Tommy. O sea, esta capacidad de que los futbolistas o los deportistas de alto rendimiento pueden prever, anticiparse, el tema de la autorregulación. Si están recibiendo provocaciones, no pueden enojarse. No pueden enojarse. Cavani no tendría que haberse enojado, pero Cavani venía con un Mm. problema porque su papá creo que lo habían detenido porque haber manejado en estado de ebriedad. No sé qué cuestión pasó en Uruguay, pero el papá Ah, tuvo problemas y ya Cavani ya venía en otra, ya venía descolocado. Entonces, vaya a saber qué cosa le estuvo diciendo. Reaccionó, no le pegó una bofetada fuerte ni nada por el estilo, pero todos los futbolistas aprovechan ahí de sus dotes actorales y fuera Cavani, po. Y, sí, y po. de hecho, los uruguayos quedaron con sangre en el ojo también. Y después, claro, cuando vinieron las clasificatorias y Luisito nos metió 3 goles, uno estaban pero felices gritándonos en la cara el triunfo porque supuestamente nosotros les quitamos la Copa América del 2015. Po. Pero son cosas que pasan y que son del fútbol, entonces, Cosas estas del cosas del fútbol. auto. Claro. ¿Ah? Cosas del fútbol, claro. ¿Sí? Entonces, la autorregulación, la autorreflexión. Fíjate tú, por ejemplo, para dejar anticipado esto antes de hacer el primer break, cuando veamos el video del aprendizaje vicario, el caso de Roberto Cóndor Rojas, pues, el año 89, el 3 de septiembre. Pues. Ujú. Y yo era chico, me acuerdo, yo tenía 11 años, cuando se produjo el tema de la bengala. Y claro, en algún momento, bueno, todos caímos en el truco, que al final no era, y después en algún momento el Cóndor decía que el objetivo de él era que Chile se fuera a jugar a un lugar neutral con Brasil, po, que no jugaran ahí en el Maracaná, po, y si jugaran en el Maracaná había que interrumpir el partido para así darlo vuelta después en otro lugar. Esa clasificatoria o eliminatoria que se le llama en ese momento fueron muy reñidas, fueron súper, súper, súper reñidas, especialmente entre Brasil y Chile. Entonces, claro, uno dice allí cómo alguien con qué ambición tan desmedida por llegar a un mundial planea y planifica todo eso. Po. Y lo cierto es que, bueno, lo castigaron de por vida. El Cóndor Rojas tenía una carrera que podría perfectamente haber terminado en un gran equipo en Europa. Sin embargo, después del castigo, Sao Paulo lo contrató como preparador de arquero y ahí Brasil tuvo una generación de tremendos arqueros. Po. Sí, Dida, Julio César, preparó el sí, Cóndor. sí. Entonces, en esa lógica, claro, esta cosa que vamos a ir viendo en el próximo bloque de cómo somos los seres humanos, cómo funcionamos, yo te agradezco harto, Tommy, el ejemplo que pusiste del tema de la psicología deportiva, porque la psicología deportiva tiene todos esos grandes detalles. Nos hemos centrado en el fútbol, por cierto, po, Claro. pero uno se acuerda de Nicolás Mazú, Fernando González, el Chino Ríos, de que los tipos tenían nervios de acero para aguantar la presión.
nervios de acero. Entonces, y cualquier golpe malo, claro, podía significar perder una medalla, perder las clasificatorias, lo que sea, po. Así que bien atingente y gracias, Tomás, por el ejemplo de la psicología deportiva. Y como te comento, el próximo año mi idea es como en marzo o abril, juntar a los psicólogos deportivos que ubico que son centralinos para armar una actividad. Ya yo, por cierto, si quería ir, las puertas obviamente están abiertas, si quería ayudar a organizar la actividad también. Interesante, profe. Sí, sí. Porque ubico a varios que están en el mundo de la psicología deportiva. Ahí Así voy a que, estar. dime. Ahí voy a estar. Ahí Gracias, estaré. Tommy. Oiga, chiquillos, miren, tengo las 9:13, juntémonos a las 9:33, hagamos un break de 20 minutos y ahí continuamos con la materia que nos está convocando el día de hoy. Así que nos vemos en 20 minutitos más. Chao, chao, muchachos.
Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, muchachos, muchachas. Bien, nos queda este último bloque de clase, ya para así cerrar esta asignatura, la asignatura de aprendizaje y conducta de este semestre, que como yo ya les he comentado anteriormente, una asignatura que tiene una larga historia en nuestra universidad. La realizaron sin duda grandes docentes, y he sido uno de los herederos, digamos, de esta asignatura. Así que vamos a terminar de ver hoy día lo que es condicionamiento observacional, el aprendizaje vicario, que es lo que nos toca ver ahora. Vamos a ver un video. Pero antes de ver el video, por cierto, les voy a explicar un poquitito de esto de lo del aprendizaje vicario y cómo es que se desarrolla, y en particular el impacto que tiene como investigación. Y en particular, porque Albert Bandura, que es psicólogo canadiense, él todavía está vivo, afortunadamente. Curiosamente, sus conceptos han trascendido la psicología y forman parte muchas veces de digamos, como de algunas iniciativas que busca no tan solo la Organización Mundial de la Salud, sino que también la UNICEF, por ejemplo, cuando habla de cómo es que los padres son grandes modelos para los hijos, y por lo tanto los hijos podemos copiar muchas de las conductas de nuestros papás o de nuestra mamá. Y por lo tanto, el rol a esto que es la disciplina consciente, la crianza consciente, conceptos que el Álvaro Payamare comentó en la actividad del Día del Psicólogo que realizamos la semana pasada. Entonces, en esa lógica, chiquillos, los aportes de Albert Bandura comenzaron en particular con lo que es el experimento del muñeco bobo, o como nosotros le llamamos acá en Chile, el mono porfiado, ese mono que uno le pega y que se vuelve, que se vuelve a levantar. Eh, la idea está en que Bandura propuso varios conceptos después de esta teoría, y algunas de ellas tienen que ver con lo que veíamos hace un ratito, que era el determinismo recíproco y en particular el modelo interactivo emergente, que aparece incluso en el artículo del año 88 desarrollado por él, que se conoce con el nombre del factor humano en la teoría cognitivo-social, donde también empieza a dar algunos atisbos o algunas miradas respecto a una visión del ser humano más rica, digamos, como mucho más activa, y con muchos elementos internos que desde los seres humanos juegan un rol importante en nuestras vidas. Así como es que vamos a llegar a ver después el experimento, más que el experimento en realidad, lo que, lo que es el concepto de autoeficacia que aparece en ese artículo, y que también va a aparecer acá en la próxima diapositiva. Miren, el experimento, muchachos, del mono porfiado, que a lo mejor ahí no se ve mucho porque está justo ahí que acabo de subir dejan descubierta la foto. El objetivo del experimento tenía que ver con que se basaba en la hipótesis de que la agresión en los niños puede ser aprendida. ¿Y cómo se aprende? Mediante observar modelos o adultos que hayan sido recompensados o hayan sido felicitados al momento de pegarle algo o a alguien. Entonces, bajo esa lógica, los niños, por lo tanto, imitan el comportamiento de aquel adulto que, después de haberle pegado al mono porfiado, recibió algún tipo de recompensa, versus otros niños que observaron también a un adulto pegarle al mono porfiado, pero no recibió ninguna recompensa. Y por lo tanto, allí lo que se empieza a dar y lo que se empieza a desarrollar, por lo tanto, como hipótesis, es que la conducta de agresividad en los niños puede ser adquirida. Y por lo tanto, como puede ser adquirida por la experiencia, también puede ser modificada por la experiencia. Lo que yo les voy a mostrar ahora, por lo tanto, es un video que es muy fácil de encontrar en las redes y en YouTube en particular, no es muy complicado. Y en este caso corresponde a un muchacho español que habla de lo que es el aprendizaje observacional. Por si acaso, chiquillos, les comento que si en algún momento a ustedes les interesa postular alguna de las becas que existen, son las becas Santander, que las coloca, por cierto, el Banco Santander, pero son becas para ir a estudiar a España durante la carrera, ¿sí? Y se van a estudiar un semestre a España, por lo tanto.
se van a dar cuenta de que mucho de lo que yo les estoy enseñando hoy día es lo que están enseñando en España también. No estoy inventando, no estoy exagerando, no estoy hablando de un caso único, porque en general los muchachos que han acudido a España a estudiar producto de la beca Santander, cuando regresan dicen que agradecen mucho que yo les haya explicado todo esto del condicionamiento clásico, condicionamiento operante y lo que es el condicionamiento observacional, porque en España el enfoque cognitivo-conductual tiene mucha fuerza, tiene mucho peso y claro, porque de una u otra manera tiene harta evidencia. Entonces, eh, como bien les digo, voy a colocar los primeros segundos para ver si se ve el video y efectivamente también si es que se escucha. Entonces, si se escucha, lo seguimos viendo y si no, lo retrocedo y volvemos a darle. Hagamos el primer ensayo entonces. Las píldoras en las que os cuento experimentos famosos de la historia de la psicología. Las píldoras en las famosos de la historia de la psicología os suelen gustar mucho. Así que hoy os traigo otro experimento famoso del que algunos quizá hayáis escuchado hablar, que es el del muñeco bobo de Albert Bandura. ¿Se escucha bien, chiquillos? Chiquillas, ¿se escucha bien quiénes están Sí, conectados? profe. ¿Se escucha bien? Sí, Se profe. escucha súper bien. Sí. Perfecto, ahí va. Es bien entretenido el video. Escuchado hablar, que es el del muñeco bobo de Albert Bandura. Vamos a ver. Hoy os traigo un famoso experimento conocido como el experimento del muñeco bobo. Albert Bandura es un psicólogo medio ucraniano, medio canadiense de la Universidad de Stanford, conocido principalmente por su teoría del aprendizaje social. Uno de sus trabajos más conocidos es este del muñeco bobo, en el que estudia cómo los niños aprenden la violencia. Él proponía que los patrones agresivos se producen desde la infancia por la imitación que los niños hacen de las personas que les sirven como modelos, ya sean estos modelos sus padres, hermanos, compañeros o incluso los medios de comunicación. Para este trabajo, Bandura empleó al muñeco bobo, que es un muñeco de estos inflables que siempre acaba recuperando la posición vertical. En este caso, pues con la cara de payaso. La verdad es que eligió un modelo que era un poco de mal rollo. Total, que cogió un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en 3 grupos. Uno que veía cómo un adulto le pegaba al muñeco. Otro grupo en el que el adulto no le agredía, sino que jugaba con otras cosas. Y un tercer grupo que directamente no vio nada. Pues bien, Bandura pensaba que los niños que habían visto la agresión harían lo mismo con el muñeco. También pensaba que los que vieron un modelo pacífico pues serían más pacíficos y que los que no vieron nada se situarían en un nivel intermedio entre los dos. Pues bien, los resultados indicaron que, aunque no había diferencias entre el grupo control, el que no había visto nada, y los que habían sido expuestos a un modelo pacífico, los que observaron el modelo violento sí que copiaron estas conductas y ejercieron violencia contra el muñeco. Además, los niños copiaban más cuando el modelo coincidía con su mismo sexo. Y además, estas conductas fueron más frecuentes entre los niños que entre las niñas. Así, cuando nosotros elevamos el tono de voz, les amenazamos, les gritamos o cuando empleamos cualquier otra manifestación agresiva, lo que estamos haciendo en realidad no es más que enseñarles a utilizar estas mismas herramientas. Por eso no tiene mucho sentido eso de darles pam pam al culo cuando pegan o gritarles para que no griten, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario. Quizá en un primer momento, si se ven que son más pequeños y que tienen todas las de perder, pues les va a poder el miedo y no nos van a devolver el grito o el manotazo. Pero conforme vayan ganando en fuerza y en seguridad, seguro que al final acaban utilizando esas mismas herramientas que nosotros les hemos enseñado mediante nuestro modelo. Y van a aprender que lo pueden utilizar cuando quieran conseguir algo de los demás. Que está claro que los padres no somos la única influencia en los hijos y que, aunque nosotros no les mostremos esta forma de actuar, ellos pueden observarla igualmente en otros contextos o incluso pues, que no necesitan ver este modelo en ningún sitio y en algún momento su propia rabia les puede llevar a pegar o a elevar la voz, aunque no vean estas formas de comportamiento en su entorno. Sin embargo, aunque no seamos su única influencia, durante los primeros años sí que somos la influencia más importante que ellos tienen. Por eso tenemos que pensar 2 veces las estrategias que queremos emplear con ellos, porque al fin y al cabo son las que les estamos enseñando y ellos, que no son tontos, se van a quedar mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Así pues, tenemos que recordar que para lo bueno y para lo malo somos su modelo y que podemos enseñarle formas de agredir y de maltratar física o verbalmente a los demás
Pero también podemos enseñarles a parar cuando la estamos cagando, a ser flexibles, a cambiar de estrategia cuando nos damos cuenta que estamos metiendo la pata. Les podemos enseñar a pedir perdón cuando ya hemos metido la pata, a preocuparnos por los sentimientos de los demás. Les podemos enseñar la amabilidad, la educación, el cariño. Por eso, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, sobre todo en momentos de conflicto o en los que queremos impartir disciplina, está bien recordar esa frase de Albert Einstein que dice que educar en el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única. O esta otra de la Madre Teresa de Calcuta que dice que no te preocupes si tu hijo no te escucha, porque te observa todos los días. Tenedlo en cuenta. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. Seguro que os gusta. Un saludo. ¿Qué tal les pareció, muchachos, el video? ¿Están ahí? Profe, tengo Dígame. una mirada acerca de eso de lo que dice Bandura. Pero póngale nomás, este es el espacio. Hoy en día siento que, bueno, lo he visto en muchos casos que a los niños como que los educan con el celular, como que les pasan un celular a temprana edad ¿Ya? y ven cosas que no son muy bonitas. Sí. Y siento que como que los padres dejan de ser padres en algunos casos y como que se entregan a un mundo súper peligroso igual. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos modelos que ellos ven? Mira, buena pregunta, porque una de las cosas que la crianza se ha visto más dificultada, curiosamente, tiene que ver con lo que los chiquillos pueden mirar en los celulares. Mira, yo te diría, mira, y algo más, Tomás. Me acuerdo que una ex directora de la Escuela de Psicología, Carmen Gloria Cabello, me acuerdo que nos llevamos muy bien con ella y ella me comentó que la tesis que había hecho ella cuando estaba estudiando en la Chile, estoy hablando de los años 70, en particular como el año 76, recuerdo que ella me mostró esa tesis, esto involucraba y mostraba la influencia de la televisión. Cuando llegó la televisión a Chile y cuando apareció en el mundo, fue vista con mucho recelo, con mucha desconfianza por parte de los adultos de ese entonces, que de una u otra manera veían cómo es que llegaban películas o series donde había violencia, ¿sí? Y que era inevitable que por lo tanto los niños copiaran. En mi generación, Tommy, por ejemplo, había una serie que se llamaba Los Magníficos, que era de la década de los 80, y claro, más de alguna vez con compañeros jugábamos a que éramos los magníficos. Y después yo vi que esta cosa se iba repitiendo, que había muchachas, por ejemplo, que veían Sailor Moon, que eran unos dibujos animados de la línea de la animación japonesa. Y que, claro, también había algunas chiquillas que jugaban a Sailor Moon, aparecieron los Power Rangers, y en fin. La cosa está en que llegaron los celulares, pues, y los celulares abrieron todo un mundo, digamos, digital en la mano. No era necesario conectarse a un computador para tener acceso a Internet. O sea, lo de hoy día, me alcanza a ser de la generación donde había que conectarse por vía telefónica a Internet y había que escuchar todo el sonido viajando por la net hasta que se conectaba, po. Pero hoy día está todo a la mano. Y efectivamente, una de las cosas que tiende a ocurrir es que algunos chiquillos ven este tipo ven, qué sé yo, hay algunos que ven cosas muy inofensivas como Planta versus Zombie, y por lo tanto como que juegan a eso, pero no es mucho, versus otros muchachos, por ejemplo, que jugaban al GTA, no sé si cómo estará el GTA 5, ahora no tengo idea. Yo creo que el GTA, claro, Súper bueno está. Entonces, mira, yo nunca fui bueno para jugar PlayStation, o sea, ni Atari, computador, y porque siempre fui malo nomás, pues si no es porque no haya podido, qué sé yo. No, simple y llanamente yo era malo nomás pues, para jugar videos, flippers, siempre fui malo. En la música, en cambio, me resulta más fácil aprender. Pero claro, hoy día yo veo a los chiquillos, yo me acuerdo había un chiquillo que era como bien violento que jugaba GTA. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es interesante, porque sin duda que los modelos que uno puede ver en celulares o en la televisión pueden actuar como modelos. Sin duda te diría yo. Sin Pero embargo,
Sin embargo, son los modelos en la casa más importantes. Yo te diría que los casos que he visto de muchachos que lo llevan porque, no sé, han estado viendo juegos y han andado muy violentos, yo te diría que después, cuando exploraba un poco más, habían dinámicas de violencia intrafamiliar. Ya no digo como ojos cerrados, porque en el fondo tú empiezas a ver, no en lo digital, sino empiezas a ver en la realidad que un modelo agresivo te permite conseguir más cosas. Yo me acuerdo, hace años atrás, un muchacho que la mamá lo llevó porque era adicto al LOL. De hecho, el colegio venía derivado así, adicción al LOL. Para aquellos que a lo mejor no sepan, pero el League of Legends, que son como las siglas, pero es un juego donde aparecen, qué sé yo, caballeros, elfos, dragones. O sea, yo no lo juego, pero me han contado todas estas cosas. Y la cuestión es que este cabro, en una de las discusiones, porque este cabro, no sé, pues llegaba el día viernes en la tarde del colegio y jugaba sábado y domingo entero, pues, incluido madrugada. Y la cuestión es que, de hecho, repitió ese año, producto de que, según la explicación de la mamá y del papá, es que él pasaba mucho tiempo en el juego, porque no estaba estudiando. Y la cosa es que empezamos el segundo, o sea, empezamos el tratamiento, porque traté de salvarlo, pero era muy tarde cuando habían llegado, era como a mediados de noviembre, no se podía hacer mucho para evitar que repitiera. Repitió este muchacho, y la cuestión es que después, en el otro, también empezó por las mismas, po. Ya empezó como a bajar mucho las notas de nuevo. La mamá me decía que a ratos él le decía con 15 años que se creía inmortal, qué sé yo, y de repente hasta se sospeché que si podía estar teniendo algún delirio, po. La cosa es que, no, po, al cabo del tiempo yo empecé a observar dinámicas de violencia, po. Y que este muchacho un día que había jugado un fin de semana había roto un vidrio, que después había ido como de la casa, en el fondo tenía que ver con problemas que estaban pasando en la casa, po. Entonces este cabro, si tú lo veías, Tommy, si tú lo hubieses visto, tú dirías, este cabro no tiene por ningún lado ser agresivo, po. No tiene por ningún lado. Si era flaquito, era como muy introvertido, eh, no tenía lógica, po. No tenía lógica, pero sí tuvo más lógica. De hecho, pasaron varios años después, me contactaron porque querían demandar al papá por violencia intrafamiliar. El papá ya no. Entonces yo te diría que cuando he visto a niños que son más hiperventilados por los juegos, siempre me doy una vuelta por la familia igual, y empiezo a ver si es que hay dinámicas de violencia o no, si hay alguien que discute más o no, que es un poco lo que comenta el video, po. O sea, en el fondo los niños aprenden de la agresividad como una herramienta válida para resolver conflictos, po. Se dan cuenta como que la única forma para expresar la rabia, y claro, por ejemplo, estos pasos que aparecen acá, Tomás, con prestar atención al modelo, memorizar el comportamiento, reproducir la conducta, ver qué beneficio, qué premio uno va a recibir, en los niños es muy claro verlo. Y de la misma forma, por ejemplo, en adolescentes, por ejemplo, a estos muchachos que les gusta el K-pop, que no son violentos para nada, pero sí como que ven a los modelos, en este caso como las bandas como BTS, ponte tú, u otro más que deban haber, y los chiquillos en adolescencia siguen copiando, ven esos modelos, quieren tener el mismo cuello que tienen digamos, esos coreanos, y decir chinos, pero no son chinos, son coreanos, ya me han corregido varias veces. Y claro, tener ese cuellito más delgado, que el tipo de pelo, qué sé yo, la forma de bailar, en fin, o sea, en adolescencia se da lo mismo, digamos, y a los que les gusta el hip hop o a los que les gusta el trap también, van a imitar esos modelos. Claro, por cierto que ellas no se están imitando los modelos como los papás, digamos, pues, ya porque en adolescencia importa más los grupos de amigos, las amigas que uno tiene, qué sé yo, y uno copia ahí conductas, pues. Pero en general, yo te diría que si bien las redes influyen sin duda, también hay que mirar cómo andan las relaciones en la casa siempre. Ahí uno puede encontrar muchas respuestas, pero claro, pasa esta cuestión que tiene que ver con que en Internet se ven muchas cosas, pues. ¿Qué cosas te diría, por ejemplo? Estas páginas, por ejemplo, Tommy, que hablan de cómo bajar de peso rápido, particularmente chiquillas que tienen anorexia, explican a otras mediante sus videos de cómo, por ejemplo, las que tienen bulimia,
cómo vomitar sin que las pillen, o cómo hacer para quemar más calorías en 2 días. No sé, ahí aparecen videos en la web. Nunca lo he explorado, yo creo que un día lo voy a explorar para ir aprendiendo más. En la web más oscura, me imagino así. Claro, la Deep Web, no sé si será así, pero lo Claro. cierto, lo cierto está en que, claro, uno se encuentra con que en todo momento, el aprendizaje vicario aparece. Siempre va a estar. De hecho, esta cosa aspiracional que a veces algunas personas acá en Chile tienen, esto de ver gente, no sé, pues que le va bien en la vida y que de repente, no sé, pues, empiezan a comer cosas más, no sé, pues más nivel gourmet y como que se imita, po, y que la gente tiene esa posibilidad, entonces lo siguen, que yo, por las redes, quieren ser igual que ellos o que ellas. El aprendizaje observacional está presente en toda la vida y por lo tanto la influencia que tiene en este caso el Internet es súper fuerte, pero tiene que ver mucho con las cosas que pueden pasar también en las familias, te diría yo, Tomás, la forma y la relación, cómo anda la relación con la mamá, con el papá, si es que hay discusión entre los papás o no, si están separados, cómo anda el conflicto, cómo a mí como adolescente me van las relaciones con mis amigos, con mi amiga, en pareja, siempre eso va a ser el telón de fondo. Mm, He hecho una tesis que yo estoy guiando ahora, estoy guiando 5 tesis, digamos, pero 2 que tienen que ver con temas de Internet. Una que tiene que ver con el tema de la construcción de la identidad, que me va a servir mucho este tema de la libertad, que lo que Bandura también lo plantea. Una de ellas, como digo, tiene que ver con la construcción de la identidad y la otra tiene que ver con el tema del sexting. Ya esta cosa de compartirse fotos digamos, con menos ropa, que sé yo, fotos más sexy, qué sé yo, el famoso ujú, pack que le llaman. ujú, Entonces, por ejemplo, en la tesis que tiene que ver con construcción de identidad, es bien interesante porque los resultados llaman a prestar atención respecto a cómo uno usa el Instagram, ya porque hay gente que sí se construye una identidad digital, vale decir que su identidad es diferente a la identidad que yo realmente siento. Entonces, en el fondo, que como que mi identidad, que puede estar asociada a autoconcepto, a autoestima, como lo vean los chiquillos en la tesis, depende mucho de los likes que me coloca la gente en mis fotos, po. Entonces, la cantidad de seguidores que tenga. Entonces, claro. es bien interesante cómo las redes ahí, por ejemplo, contribuyen en un concepto que no es menor en el desarrollo psicológico de las personas, que tiene que ver con la función de identidad. Ya, es bien interesante los resultados que muestran los chiquillos, porque, por ejemplo, desde que aparece acá, por ejemplo, mirando este PPT, el tema de la libertad, claro, nos encontramos, por lo tanto, con que las personas podemos tener una libertad metafísica, que ahí uno puede especular si somos libres realmente o no como seres humanos, si seremos tan determinados biológicamente o no. Pero Bandura habla de esta cosa de la libertad psicológica. Y por lo tanto, probablemente el concepto de esta cosa del Instagram y de la identidad es que nos da una libertad mucho más grande, po. O sea, si yo tengo, por ejemplo, las piernas chuecas o soy corto de pata, ya tengo la posibilidad de en Internet ya y en el Instagram de verme diferente, po, de verme con las piernas más largas, po. De si, por ejemplo, como mujer, no sé, quiero mostrar mis pechugas, digamos, puta, me pondría algún ángulo como para mostrarla más, po. Y claro, por cierto, uno y las personas van a experimentar que la autoestima va creciendo. Y muestran fotos o memes hablando de alimentación saludable, qué sé yo, o de, qué sé yo, como reflexiones sobre la vida. Si tengo más seguidores, por cierto que van a ir reforzando esta visión que estoy teniendo y de cómo me estoy mostrando en las redes sociales. Entonces, las redes sociales dan una libertad psicológica muy, muy grande, te diría yo. No sé qué opinas, Tommy. ¿Te está entretenido? Interesante, interesante. Y eso de lo que estaba hablando hace un poquito antes, Ujú. acerca de como de mirar un poco más el plano familiar, igual es súper interesante. Claro que eh, está como el tema del internet va como un factor así agregado, pero claro que se debe ver primero las relaciones familiares y me llamó harto la atención, porque claro, yo pensé, o viéndolo de un punto de vista un poco más como de un poco más burdo así
para poder verlos. Ujú. Claro, pues, en cierta medida tampoco es como que pasen todo el día pegados, pues igual ven otro tipo de cosas, tienen que en algún momento sentarse a almorzar. Claro, y ver ahí qué pasó, y ahí uno empieza a ver qué pasa en la familia, que el niño le encuentra más atractivo estar viendo el celular todo el día y encuentra al adolescente más atractivo estar pegado al celular todo el día. Po. Porque, ¿qué Claro. pasa con las relaciones familiares? ¿Qué pasa con las relaciones entre los amigos? ¿Ya? Y claro, uno va encontrando hartas respuestas allí. Po. Yo me acuerdo que este muchacho, al que yo te comento, en general era un muchacho que era muy, muy introvertido, pues no teníamos amigos en general. Yo diría que no tenía, si no es que tenía pocos, no tenía. Su único amigo que encontraba eran los amigos que tenía ahí en el LOL, pues, mientras jugaba, que decía que tenía un amigo que era argentino, que otro era mexicano. Pero claro, cuando tú estás en adolescencia y uno le dice, oye, ¿y tú con tus amigos hablas de los problemas que tú puedas tener? O cuando te retan en la casa, ¿tú conversas con ellos de cuando te retan en la casa? Y la respuesta en este caso, este muchacho era no, que no hablaba con nadie. Pues. Entonces uno se va dando cuenta de que hay amigos y amigas con los cuales uno puede conversar las cosas que uno le pasan. Y a veces que no. Entonces, en adolescencia influye mucho ese tema de las redes que tú puedas tener como con los amigos, con las amigas. Y en el caso otra, de lo del sexting, esta cosa de enviar fotos, los resultados han sido bien interesantes, porque para el tema de la conquista, Tommy, como que es recomendado por los entrevistados. O sea, si tú estás coqueteando con alguien, ocúpalo, ¿cachai? Es la mejor forma de conquistar. Si el tema está en que cuando se acaba la relación, ¿cómo tienes tu control de esa intimidad que tú compartiste? ¿Sí? Y por lo tanto, empiezan a aparecer ciertos códigos que muchas veces algunos no le han entregado o no han recibido o no han aprendido, que tiene que ver con que esas fotos no se comparten con otras personas, no se muestran. Pero, claro, cuando uno está conquistando, en general, como que el uso de la fotografía es como más restringido. Pero cuando la relación se acaba, como que no hay control sobre las fotografías que uno envió. Porque por último, cuando uno está en la etapa de conquista, uno no quiere que la conquista se acabe, po. Si uno se resguarda. Po. Pero si las cosas terminaron mal, es probable que las fotos den vuelta por mucha parte. Entonces, Claro. claro, cuando nosotros hablamos de esta cosa de la libertad, como hablaría Bandura, en la medida en que uno tiene en la vida más opciones, más herramientas, más recursos, sin duda que vas a ser más libre. Bien interesante, po. Bien interesante. Y por lo tanto, esto que se decía antes de cambiar la contingencia y cambiar la conducta, dicho de otra forma, cambia el ambiente y cambiará la conducta. Po. Desde ahora, lo que nosotros decimos, también cambia tu conducta porque puedes cambiar la contingencia. Y eso nos da un mayor grado de libertad respecto a las cosas que hacemos. Vale decir, esta cosa de que para conquistar te comparta ese tipo de fotos. Claro, esta cosa de cómo yo manejo mi sexualidad o cómo yo manejo lo erótico o cómo yo manejo mi lado más íntimo, lo que está bajo la ropa, claro, sin duda que es algo que yo puedo manejar. Por lo tanto, esta cosa de aprender a manejar la conducta para cambiar las cosas en la vida, involucra que también uno tenga que mirar que, como era citado por este muchacho español, esta frase de Einstein, por cierto, la tenía desde antes, pero esta cosa de que si uno quiere que cambien las cosas, uno tiene que practicar otros comportamientos nuevos. Si uno siempre hace el mismo comportamiento, por cierto, uno no va a lograr cambiar las contingencias. Y esta cosa, por ejemplo, Tommy, de lo que tú planteas de las redes sociales, yo creo que tú debes tener amigos o amigas que literalmente cuentan todo por Instagram. No voy a decir Claro. Facebook, tengo entendido que Facebook es más para los viejos, ¿ya? Pero lo cuentan todo, po, lo cuentan todo. Lo cuentan todo y se han producido develaciones ahí de temas de abuso sexual, de comentarios políticos, reflexiones personales. Hay gente que literalmente lo muestra todo. Po. Entonces, claro, en algún momento, cuando dejan de tener control de la información que han expuesto allí, obviamente que viene el nivel de angustia bien complicado, porque los videos dan vuelta por diferentes partes. Entonces, una de las cosas que, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, es que uno tenga ciertos resguardos con respecto a la información que uno va exponiendo en las redes sociales. Dicho de otra forma, y esto es bien bonito, no utilizar necesariamente las redes sociales como un espacio de descarga.
¿sí? En general hay gente que ocupa el espacio como una descarga. ¿Para qué tienes amigos si finalmente es mejor tener enemigos? No sé, pues esta cosa del Instagram, si uno subió una foto comprometedora y alguien la vio y la descargó, no tienes control sobre esa foto, no tienes esa posibilidad. Por lo tanto, hay que tener mucho resguardo con respecto a este tema del uso de las redes sociales, tal cual como uno tiene en la vida real, pues. Uno en la vida real no le anda contando a todas las personas, no sé, pues voy a inventar que uno sufre de eyaculación precoz. ¿Ya? Uno no lo anda contando. Entonces, ¿por qué contarlo en las redes, digamos? Te expones mucho, te expones innecesariamente. Entonces, una de las cosas de las conclusiones que aparecen en estas dos tesis, tiene que ver con que la gente aprenda, en este caso los muchachos y los universitarios, a hacer un uso, en este caso, responsable, y no sé si llamarlo como con más filtro, pero sí como no publicar todo lo que les pasa. ¿Me sigues, Tomás? No sé qué quieres opinar o qué Sí, opinas. claro, es peligrosísimo igual todo eso. Una vez que está subido a internet ya es como fuera de tus manos y llega a millones más de aparatos en este caso. Claro, yo lo encuentro peligroso, siempre lo he encontrado peligroso. Esa Mira, mirada siento que daba muchos temas de tesis. Siento que alguna vez, yo, si tengo que enfocar mi tesis en eso, yo creo que tengo mucho para agarrar no, debajo de ese trabajo. tenía harta cosa acá. Mira, lo que pasó con Diego Armando Maradona, jugadorazo, uno de los mejores de todos los tiempos en el fútbol. Después Claro. tuvo un problema muy fuerte con el carrete, con las drogas, temas de violencia, de pareja, y claro, pues el ídolo, chuta, falleció, pero con esta cosa del fútbol y también de la vida íntima. ¿Y cómo se supo lo de la vida íntima? Bueno, por cierto, se sabía esta cosa de consumo, pero también habían videos, y videos en la web donde mostraban a Diego borrachísimo, po, duro. Ujú. O sea, cuando estuvo en el Mundial de Rusia, Sí, estaba levantando las manos. metiendo las manos. Sí, sí, medio eufórico. Claro, pues ya no, ya, pues sí, pues ya no le daba más el cuerpo, pues ya el corazón no le aguantaba más, pues entonces, claro, las redes te pueden como idealizar, como también te pueden devaluar y te pueden sepultar. Entonces, sin duda que uno puede tener más libertad, pero también es una libertad que uno debe manejar, y manejar desde uno qué tipo de información uno va a colocar y qué tipo de información uno no va a colocar, pues. Ujú. Entonces, y aquí, por ejemplo, se mezcla con lo que tiene que ver con las creencias de autoeficacia. Vale decir, cuánto yo creo o confío en mis capacidades. ¿Me considero alguien como capaz de poder lograr cosas en la vida o me considero alguien que no es capaz? Y uno de los apuntes claro, con más tiempo yo lo hubiese hecho leer, pero que lo voy a mostrar después, pero las creencias de autoeficacia influyen mucho en la expectativa. La gente que tiene una autoeficacia o que confía mucho en sus capacidades siempre se pone metas más altas versus los que dudan de sus capacidades y no se ponen metas tan altas. ¿Cómo es que los que tienen una autoeficacia más alta logran perseverar más que los que tienen una autoeficacia más baja? Entonces, es bien interesante los conceptos que vamos a mirar ahora. Y este concepto, Tomás, y quienes me puedan estar escuchando, es recogido por la Organización Mundial de la Salud, de la OMS en este caso, como un factor protector de la salud mental. Vale decir con que tenemos que tener una buena autoeficacia. Vale decir que tenemos que aprender a confiar y confiar bien en algunas de las capacidades que nosotros tenemos. Y si las capacidades están medias debilitadas, se pueden practicar, se pueden entrenar, y por lo tanto, como se pueden practicar y se pueden entrenar, se pueden desarrollar. Y como se pueden desarrollar, puedo fortalecer mi expectativa de autoeficacia. ¿Qué es lo que aparece acá, po? La gente cuando tiene autoeficacia más alta, se pone meta más alta y la probabilidad que consiga cosas es más alta, sin duda. Porque también motivacionalmente son capaces de desplegar mayor esfuerzo y mayor perseverancia. Así como también desde lo afectivo, la gente con expectativa de autoeficacia alta puede aguantar el estrés de mejor forma e incluso puede aguantar el deprimirse, lo puede aguantar de mejor forma. Y otra cosa que se da mucho, el proceso de selección, tiene que ver con que cuando uno tiene una autoeficacia alta, uno va viendo qué tipo de caminos es correcto que uno pueda tomar y cuáles no.
y por lo tanto la toma de decisiones es diferente. Es bien interesante el concepto de autoeficacia, por lo tanto, chiquillos. Vale decir, más allá de considerarse cuán eficaz uno es al tiro, esto tiene que ver en particular con cuánto yo confío en las capacidades que tengo para ejercer algún grado de control en mi vida y, por cierto, vivir mejor. Dime, te escucho. ¿No? ¿No me quieres preguntar nada? ¿No? Perfecto. Entonces, en esta cosa, el concepto de autoeficacia ya es bien interesante porque en general es algo que un concepto, como les digo, que ha recibido mucha aprobación desde la comunidad científica. Es conocido, en este caso, los resultados que tiene la autoeficacia en personas que tienen problemas de salud. Ya vale decir, si nuestra autoeficacia es alta, podemos aprender a sobrellevar los procesos de salud y de enfermedad de mejor forma. Si estoy enfermo, me puedo cuidar más. Sin embargo, gente que tiene una expectativa de autoeficacia poco realista, vale decir como que nunca le va a pasar nada, por cierto, se transforma en un factor de riesgo porque puede llevar a que no se cuiden la salud, que es una de las cosas que pasa con los hombres. De hecho, en esta cosa del enfoque de género, que como les comento, es mucho más que una cosa que tiene que ver con quién tiene más derechos, si el hombre o la mujer. Esto se viene estudiando hace décadas en el sector salud. Y una de las cosas que se muestra es que los hombres, los varones, tendemos a no adherir a los tratamientos de salud. En general, las mujeres tienden a ser personas que tienden a ir a más salud, a ir a más controles. O sea, si tú le preguntas, por ejemplo, a Tomás, a tus compañeras, ¿cuántas han ido al ginecólogo en su vida? Te van a decir, la gran mayoría ya fue una vez. Pero si tú le preguntas a tus compañeros, ¿cuántos de ellos han ido al urólogo? Van a ser 2, 3. Y los hombres, por ejemplo, cuando somos más grandes, más viejos, cuidarse la diabetes, olvídate. Hay varones que no se cuidan la diabetes. No, ¿por qué no? Porque en realidad no les va a pasar nada, si en el fondo de algo se tienen que morir. Claro, lo cierto está en que aparece allí como que la autoeficacia cuando no es excesivamente alta, sino cuando es una autoeficacia que tiene poco nivel de realismo, sin duda puede llegar a que las personas cometan esos errores como lo hacen algunos varones, de no cuidarse de su situación de salud cuando tienen diabetes. Y por lo tanto, como aparece acá como frase, la idea no es que uno tenga una autoeficacia que no le pase nada, sino que lo importante es que uno tiene que ir aprendiendo, por ejemplo, Tomás, cómo uno se puede recuperar en la vida después de pasarlo mal. Y eso es un buen desafío, po. Vale decir que de una u otra forma, más allá si nos caemos en la vida, siempre el objetivo es cómo volver a pararse. Y el hecho de que nos aprendamos a parar en la vida y qué tan rápido lo hacemos, sin duda que va a ser un buen indicador de autoeficacia. Entonces, es bien interesante y bien entretenido este concepto, como les comento, viene y que de una u otra manera lleva a que nosotros como psicólogos observemos no tan solo cómo anda nuestra propia autoeficacia, sino en particular cómo anda la autoeficacia en los pacientes o los usuarios que nos toque atender. Y en general, una de las cosas que tiende a darse en adolescencia, por ejemplo, es que la autoeficacia está en un proceso de construcción muy, muy, muy activo, porque uno quiere ver de qué capaz uno es. Y ahí yo te diría que una de las cosas que aparece en Tommy, que no sé si llamarle como dañinas o que de una otra manera tiene un efecto negativo en los adolescentes, es que a veces los adolescentes construyen una autoeficacia digital, así como también había una identidad digital, también pueden construir una autoeficacia digital. Entonces, allí en el juego avanzan en las etapas del LOL, por ejemplo, y claro, empiezan a ver de que, oye, que soy bueno, que soy aquí, que soy allá. Sí, pues, pero lo está haciendo sentado, moviendo solamente un par de dedos en el control remoto y eso le permite seguir avanzando. Cuando en realidad, en la vida real, uno tiene que hacer mucho más cosas que andar moviendo dedos, po, y aprendiéndose las claves, qué sé yo. Uno tiene que hacer muchas más cosas en la vida cotidiana. Y para ir, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O no? No, se me prendió el Ya. micro. Y lo último, para ir cerrando, Bandura nos dice que también podemos tener una autoeficacia si es como comunidad. Y en ese sentido,
que de una u otra forma podemos, en conjunto con otras personas, podríamos, por lo tanto, generar más que una autoeficacia grupal, es formar una eficacia colectiva, ejercer control de manera efectiva en el destino de una nación. El tema del estallido social, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con las formas, lo violento que fue, el daño que se produjo a algunas personas producto del tema de estar ubicado en Plaza Italia y no poder vender, claro, tiene varios niveles de análisis, más allá de caer en la teoría del empate respecto de que hay otras personas que han robado mucho y que nadie hace nada cuando han robado. Lo cierto está en que eso quedó como un precedente respecto de que si las sociedades se agrupan, se organizan y están de acuerdo con determinadas situaciones y no tolerar determinadas situaciones, claramente quedó como un antecedente. O sea, hace rato que no se veía una participación juvenil tan fuerte como la que sucedió en octubre, ¿no? De hecho, esto llevó a que para las elecciones recién pasadas, hace rato que no se veía que los jóvenes fueran a votar, digamos, como en un gran número. Entonces, claro, pareciera ser que cuando las personas, lo mismo que pasa con la Teletón, cuando la gente pareciera ser que se pone de acuerdo en querer hacer algo, sin duda puede conseguir muchas cosas. Y sin duda que generar una eficacia colectiva nos puede ayudar a construir un mejor país. Así que eso pues muchachos, eso pues muchachas, hasta acá llega la clase de aprendizaje cognitivo social, que es lo que voy a subir en unos minutitos más, terminando la clase, y les voy a subir, como les digo, la prueba también para que ya empiecen a organizarse con sus compañeros para poder contestarla. Como lo hicimos para la vez pasada, la pueden contestar de 3 a 5 personas, la prueba. La tendencia, por lo menos los resultados que tuve de buena primera, tuvo que ver con que las personas que trabajaron en grupo tuvieron mejores resultados que las que tuvieron trabajo de forma individual. Entonces, para que de una u otra manera traten de, los que trabajaron de forma sola, que puedan trabajar como con compañeros o con compañeras, ya para que tengan mejor resultado. Así que, chiquillos y chiquillas, un gusto haberles hecho clase este semestre, rarísimo, por cierto, por el tema de la pandemia. Me gusta siempre ver a los estudiantes cara a cara, lo paso mejor allí, las clases son mucho más dinámicas, mucho más entretenidas, pero también me saco el sombrero con ustedes que han logrado aguantar esta modalidad de teleeducación, sí, y que han logrado sobrellevarla. Pero recuerden también que no se queden solo con lo que nosotros les hemos mostrado como profesores, sino que busquen más información. Si ustedes recuerdan, en las actividades que pudieron asistir la semana pasada, todos los expositores hablaban de que era importante seguir con la educación continua, con la autoformación, con que uno no se podía quedar con lo que uno le habían enseñado en psicología. Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, sigan leyendo porque les va a tocar enfrentar un Chile diferente, po. Esta cosa de la pandemia va a tener varias repercusiones. Hay gente que lo ha pasado muy bien porque ha ganado mucho dinero, hay otros que han perdido trabajo, hay otros que han perdido familiares, hay otros que no les ha pasado nada y como que es indiferente, lo que sea, pero les va a tocar trabajar en un Chile con algunas características diferentes. Así que un gusto haber compartido con ustedes, chiquillos y chiquillas, en este semestre. Les deseo que les vaya muy bien. Quién sabe si nos toparemos el próximo año o dentro de 2 años más en alguna asignatura o en la tesis o en la práctica, lo que sea, pero siempre bienvenidos van a ser. Y bienvenidas, por cierto, también. Eso pues muchachos, ¿alguien que quiera como comentar algo antes de cerrar la clase de hoy? Bien pues muchachos. Profe, una consulta. Dime Tomás. No, Joel. ¿Cuál? Es que se había perdido lo de Tomás, pero dale. Sobre la tercera nota, ¿cuál va a ser? O ya, o es que llegué un poco tarde a la clase y no sé si menciona eso. No, mira, la nota número 3, la evaluación número 3 que aparece en el sistema va a corresponder a las notas acumulativas. Entonces, la idea está en que yo las tengo que subir ahí y promediarlas con las notas de la actividad de modificación de conducta,
a las charlas a las cuales asistieron, y eso es todo. Y las tengo que agregar en esa casilla. Y les tengo que decir si efectivamente voy a borrar una nota o no. Tengo que ver el panorama de todas las notas y ahí voy a decir si efectivamente borro una nota o no. Pero la evaluación número 3 corresponde a una nota acumulativa de todas las actividades que hicimos durante el semestre. Ya, ok. ¿Ya? Gracias, Juan, por la... Y otra consulta, podía consultarle algo, pero a lo que se vayan todo así. Cuando estén. Sí, esperemos, Sí. ningún problema, Joel. Todo lo contrario, y si por ese motivo, si es que no se ha ido alguien, lo saco yo. Me da decirlo, pero se puede hacer. Ya, Así vale. que quédate acá, Joel, en línea. Bueno, pues muchachos, muchachas, un gusto haberlos compartido y haber estado con ustedes en este semestre. Que estén muy bien. Como les comento, les voy a enviar la clase de aprendizaje cognitivo social y la prueba enseguida para que la respondan de acá al día sábado, día domingo. Ahí voy a ver qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ya, muchachos, cuídense y que estén muy bien. Adiós. Que Chao, tengan... profe, cuídese. Gracias por un semestre. Chao, profe. Gracias, cuídense. Gracias, Elías. Muchachos. Chao, Cuídate. profe. Que esté Chao. súper. Gracias. Que esté súper.